Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo del periódico El Economista. Tenemos una transmisión especial desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., porque el día de hoy cumplimos 4 años al aire en un programa que inició precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos la oportunidad de conversar con el director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues más porque es nuestra manera de celebrar, poder platicar con ustedes los especialistas. Entonces, si me permite, pues aprovecharlo al máximo, hacerle la primera pregunta. ¿Cómo se ve México desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en estos días en los que la Reserva Federal está por dar su anuncio monetario, el último del año? Obviamente, en primer lugar, muchas felicidades por estos 4 años. Con respecto a México y a la economía internacional, claramente México ha pasado por un periodo complejo en los últimos años, al tener que hacerle frente a la caída en el precio del petróleo que se dio desde 2014 y luego, obviamente, los efectos que esto tuvo sobre las finanzas de petróleos mexicanos y a través de estas, obviamente, las finanzas del gobierno federal. Y luego, digamos, a partir de todo el año 2017, los efectos sobre la incertidumbre con respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esto generó volatilidad importante en el tipo de cambio, en los mercados financieros, incertidumbre, y esto obviamente tuvo como consecuencia cierta desaceleración de la economía mexicana, que hay que reconocerlo y decirlo, fue menor a lo que se anticipaba a principio del año, y obviamente se está viendo una economía que cerrará el 2017 muy probablemente con un crecimiento cercano al 2%, que comparado con lo que se esperaba al principio del año es un resultado muy bueno. Hacia el 2018, lo que se espera es que se mantenga un crecimiento similar. Por un lado, digamos, la economía nacional va a seguir resintiendo los efectos de incertidumbre con respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio y probablemente también cierto ruido en términos de los procesos, del proceso electoral que se va a llevar a cabo. Y por otro lado, se va a ver beneficiada, obviamente, por una economía mundial que continúa acelerándose, ¿no? Y el principal socio comercial de México también se anticipa que acelere su crecimiento el año entrante. Está cerrando el segundo semestre del 2017 con un crecimiento relativamente fuerte, y se espera que este buen crecimiento continúe en los Estados Unidos el próximo año. Por encima de eso, en caso de que se apruebe la reforma tributaria, la reforma fiscal en Estados Unidos, esta reforma tiene como resultado un impulso fiscal que debería empujar la demanda agregada en Estados Unidos y eso tener un efecto adicional en el corto plazo sobre el crecimiento de Estados Unidos y sobre el crecimiento de México. Entonces, se conforma, digamos, un escenario para México donde anticipamos que en el año 2018 la economía de México crezca a una tasa similar a la del 2017, un año en el cual anticipamos que la inflación caiga de manera importante. ¿Por qué? Porque el año 2017 hubo varios factores de una vez por todas que hicieron que se eleve la inflación de manera transitoria, como fue el aumento necesario y lógico en el precio de las gasolinas, cierto efecto de los movimientos cambiarios, pero obviamente esto se va a deshacer a lo largo del primer semestre del 2018 y esperamos ver una caída importante en la inflación durante 2018. Entonces, un año parecido al 2017, pero obviamente con efectos favorables por el lado de inflación, que permitirán en algún momento abrirle la puerta tal vez al Banco de México a bajar tasas de interés cuando la tendencia descendente de la inflación sea muy clara. Ok, muy bien. Doctor, para el próximo año también, además del riesgo que hay por el Tratado de Libre Comercio, por la negociación, particularmente aquí en México y en varias economías de América Latina vamos a tener elecciones presidenciales. Quisiera preguntarle si esto es un factor de riesgo para el diagnóstico que tienen ustedes para el crecimiento. Más bien, lo que es un factor de incertidumbre. Digo, entre diciembre de este año y
el fin del año entrante. Estamos viendo elecciones, digamos, la semana que viene, la segunda ronda en lo que es la elección de Chile. Luego vamos a ver elecciones en Colombia, en México, Brasil, Paraguay y algunos otros países de la región. Entonces es un escenario electoral muy cargado. Y obviamente en la medida en que las posiciones y los programas de los diferentes candidatos que tienen posibilidades de ganar la presidencia difieran en cierta medida, obviamente esto genera mayor incertidumbre que en un año normal, porque los programas económicos pueden llegar a diferir y esto puede hacer que en ciertos sectores en donde los planes económicos difieran, haya una actitud de cierta espera con respecto a la inversión para ver cuáles son los programas que se vayan a materializar y una vez que se sepa el resultado se lleve a cabo la inversión. Pues en ese sentido, si nuestros pronósticos, digamos, de que la economía mexicana crezca alrededor del 2%, igual que en el 2017, durante este año incorporan un cierto factor sobre la inversión que básicamente refleja esta incertidumbre que esperamos obviamente se vaya eliminando posteriormente a la elección y, digamos, en la medida que el nuevo gobierno vaya delineando sus programas de gobierno en diferentes sectores y en diferentes políticas. Para el caso específico de México, hemos visto, digamos, una economía en la cual, con cambios de gobierno entre diferentes partidos, el manejo macroeconómico no se ha visto afectado. Hemos visto una economía donde la construcción de instituciones, como puede ser el Banco Central, como puede ser también, digamos, la ley de responsabilidad hacendaria, digamos, el proceso pues, presupuestario, pues han dado a través de los últimos 20 años presupuestos consistentes en donde se ha mantenido una solidez de las finanzas públicas y por otro lado en la parte del Banco Central claramente un muy buen anclaje en la parte inflacionaria que ha permitido el desarrollo de mercados en moneda nacional a largo plazo, un tipo de cambio flexible que ya no genera el tipo de problemas financieros que generaba anteriormente y en ese sentido esperamos que esto continúe dado el anclaje de las instituciones que las instituciones le proporcionan a la economía nacional. Doctor, por lo que me está diciendo entonces, en el Fondo Monetario confían de que incluso si hubiera un cambio de partido en el poder, no tendría mayor impacto negativo en la situación económica, ¿no? Bueno, nosotros creemos nuestro escenario base que estamos planteando es un escenario obviamente de continuidad en la parte macroeconómica. En ningún país de América Latina uno puede decir que está exento de resbalones en la parte macroeconómica y financiera, ¿no? Y eso yo creo que es, pues no un llamado, pero un reconocimiento que los países tienen que seguir trabajando para mantener estos equilibrios. Y hemos visto cómo hoy, por desgracia, Latinoamérica sigue teniendo el país con la mayor inflación del mundo, como puede ser Venezuela. En Argentina también vimos inflaciones que llegaron al 40% y ahora la están volviendo a bajar. ¿No? Vimos a Brasil pasar por un episodio, digamos, de una contracción acumulada del Producto Interno Bruto mayor al 7% entre el año 2015 y el 2016, y algunos de estos países, digamos, hablemos del caso de Brasil, eran países que en el 2009, 2010 se ponían como ejemplos regionales, ¿no? Entonces yo creo que nunca hay que descansar sobre los laureles construidos en el pasado y hay que seguir enfocándonos en reforzar estas fortalezas de la economía nacional, pero por otro lado creo que en las últimas décadas se han construido instituciones sólidas y se ha construido un consenso social que va más allá del gobierno en turno en favor de la estabilidad de México y es por eso que el Consejo del Fondo Monetario Internacional hace algunas semanas renovó la línea de crédito contingente por casi 90,000 millones de dólares para los próximos 2 años que esté presente en México, ¿no? Por el buen manejo macro que ha habido y por la buena construcción de instituciones en favor de los equilibrios macroeconómicos. Sí, precisamente de eso le quería preguntar, doctor. Hace un par de semanas renovaron la línea de crédito flexible y se renovó
con mucha anticipación, con 7 meses de anticipación respecto al acuerdo que estaba aún vigente. Quiero preguntarle primero si tiene que ver esta renovación anticipada con el hecho de que aquí en México estaríamos en pleno proceso electoral o a punto de entrar al proceso electoral, ya que la línea pues vencía en mayo. Y después preguntarle en el análisis que hacen ustedes sobre la línea de crédito flexible, sobre las características que tenemos en México para renovarla, me dio un poco la impresión de que estaban recomendando una reforma fiscal. Quisiera preguntarle si es correcto. Mira, el primer punto, el gobierno de México solicitó al fondo, digamos, la renovación por 2 años actualmente y básicamente, pues me imagino que eso es parte, digamos, de la cultura de disciplina que hemos visto en los gobiernos en México en las últimas décadas, un poco de no dejar temas pendientes, que haya que atacarlos inmediatamente, que cuando llegue un nuevo gobierno, que haya que atacarlos en un periodo postelectoral en el cual, digamos, hay un equipo saliente y un equipo entrante. Entonces, la medida que los temas se puedan ir adelantando, como es el prefinanciamiento de los vencimientos de deuda para el año siguiente, etcétera, es muy importante ir dejando, digamos, estos temas solucionados para las nuevas administraciones. Sí hemos visto que siempre que llega una nueva administración hay un proceso de aprendizaje y donde se retrasan ciertas decisiones hasta que la nueva administración analiza de manera consistente la situación y decide seguir o no seguir con ciertas políticas o darle ciertos cambios marginales. Y yo creo que en ese sentido, el anticipar todas los márgenes de maniobra para dejar que en los próximos años, digamos, estos temas no tengan que ser preocupación del nuevo gobierno, creo que es una política responsable que hemos visto en México en muchas dimensiones y digamos, mi interpretación, la del equipo que vio, digamos, este tema fue básicamente, bueno, es una muestra más de prudencia, de ir adelantándose a estos temas y dejando, digamos, toda esta red de seguridad que ha tenido México ya por muchos años, muy bien puesta para las próximas administraciones. El segundo tema que tú mencionabas de una reforma tributaria, etcétera, yo más bien lo que diría es, en el caso de México, dado por presiones de pensiones, por presiones que vienen, digamos, en la próxima década, en materia también de salud y en materia de infraestructura y otros temas de gasto, pues es probable que la base tributaria de México tenga que ser reforzada, como se ha venido haciendo, digamos, cada 6 años en la economía nacional, ¿no? Y en ese sentido, siempre hay mecanismos que son importantes anticipar e ir poniendo en la mesa para que se mantenga el equilibrio de finanzas públicas y la sostenibilidad de finanzas públicas que México ha demostrado en los últimos años. Y al mismo tiempo, digamos, los equipos del Fondo Monetario también han venido, digamos, recomendando ciertas políticas para seguir fortaleciendo la ley de responsabilidad hacendaria, como puede ser la inclusión de un consejo fiscal, etcétera. Pero obviamente son medidas que continúan el fortalecimiento tanto institucional como de la trayectoria sostenible de deuda y que esperamos que se debatan en los próximos años en México para seguir este proceso, digamos, de fortaleza financiera y fiscal en el caso de la economía mexicana. Doctor, yo recuerdo que en el inicio de la administración actual, por ejemplo, y de otras administraciones en otros países, el fondo siempre ha dicho que hay que aprovechar el arranque para hacer reformas o para proponer reformas estructurales, porque se trae un bono político, creo que es como le llaman, no recuerdo bien el nombre. Quisiera preguntarle si ustedes ven que habría oportunidad precisamente en el arranque de la nueva administración, pues aquí en México, para que se plantee una segunda tanda, digamos, de reformas estructurales. Bueno, es cierto que cuando uno ve, digamos, la popularidad, los niveles de aceptación y el capital político de los gobiernos, un punto importante donde los gobiernos consolidan su capital político es al principio de una administración. Entonces, en ese sentido, son ventanas de oportunidad
para llevar a cabo reformas importantes en las economías de los países. Y digamos, estos son periodos donde consistentemente a través de las diferentes geografías donde trabajamos y a través del tiempo hemos visto que estas ventanas de oportunidad se aprovechan para pasar reformas estructurales. Claramente el gobierno del presidente Peña Nieto las utilizó para pasar un número muy importante de reformas en el ámbito estructural. Destacan la de energía, la de telecomunicaciones, la reforma fiscal, la reforma financiera, ¿no? Que fue un paquete muy importante que a través del tiempo va a beneficiar el crecimiento económico de la economía nacional y claramente estas ventanas en las cuales el próximo proceso electoral está lo suficientemente lejano y los niveles de aprobación de las administraciones son elevadas, representan oportunidades para llevar a cabo cambios importantes para las economías y para las sociedades, ¿no? Puede ser que la agenda en cierto momento se vaya por el lado anticorrupción, se vaya por el lado de derechos humanos, se vaya por el lado de seguridad, ¿no? Pero esa ventana de oportunidad para llevar a cabo cambios importantes para la sociedad es un hecho que hemos visto y que es importante que los gobiernos aprovechen. Ok. Doctor, una última pregunta, por favor. Quisiera saber cuál es su opinión, porque este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos pues va a dar su último anuncio monetario. El Banco de México da su último anuncio monetario del año también el jueves. El mercado está apuntando a una subida de tasas y me llama la atención porque usted al iniciar nos decía que se esperaría que si la inflación comienza a bajar, pues Banco podría bajar las tasas. Quisiera preguntarle si ustedes mantienen ese escenario a pesar de que hay mucha presión ahora por la inflación, por el tipo de cambio y que se estaría esperando pues una subida en México. Digamos, mi lectura de lo que el equipo que estuvo recientemente en México, que publicó el reporte sobre la economía mexicana, que un poco es producto de esta consulta del artículo 4, es que las condiciones monetarias en México ya están lo suficientemente apretadas para hacerle frente a el aumento de la inflación que se vio durante 2017 y que en ese sentido la tasa se puede mantener a estos niveles y que en la medida que comience el descenso de la inflación el año entrante, en la medida que se mantengan mercados financieros ordenados, o sea, que estos no sean, digamos, no presenten un comportamiento volátil por factores externos, eso puede abrir la puerta a reducciones de tasas de interés en algún momento del año entrante. Nosotros, el equipo sostiene esa posición y en la medida que México de alguna manera por factores diferentes se adelantó al proceso de aumento de tasas de interés de la Reserva Federal, el equipo en ese sentido no sentía necesario de que el Banco de México siga uno a uno con los aumentos de tasas que veríamos en Estados Unidos, ¿no? Y esa recomendación yo en lo personal creo que todavía es válida y el equipo mantiene esa visión, que la tasa actual genera condiciones monetarias lo suficientemente apretadas para anclar las expectativas ante esta joroba que hemos visto de la inflación en 2017, pero que con un alto grado de confianza creemos que se va a deshacer en el 2018 y es un proceso que ya vimos en Colombia, que ya vimos en Brasil, que ya vimos en Chile, entonces que la evidencia regional claramente nos indica que esta reducción se va a dar y que la posición ya restrictiva que tiene el Banco de México va a ser suficiente para anclar las expectativas de mediano plazo. Muy bien, muy bien. Pues, doctor, siempre interesante contar con sus opiniones y sobre todo con el diagnóstico que tienen ustedes que miran toda la experiencia de todos los países y particularmente aquí de América Latina como para que sepamos por dónde pueden ir las cosas. No sé si quiere agregar algo adicional. No, muchas gracias. Felicidades a ti y al programa por estos 4 años. Y bueno, estaremos siguiendo toda la economía de América, desde Canadá hasta Argentina y a la orden para aclarar cualquier duda e informar a tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros, a usted particularmente, al Fondo Monetario Internacional por la confianza que han tenido con nosotros en estos 4 años
Y pues no me resta más que agradecerle a ustedes, nuestra audiencia, nuestros lectores también por habernos apoyado en acompañándonos en este 4º aniversario, porque Voces en Directo la hacemos todos y nosotros somos solo el canal para que ustedes puedan escuchar de viva voz a los líderes, a las autoridades financieras nacionales, a los principales funcionarios de organismos internacionales acerca de sus diagnósticos, de los diagnósticos que tienen sobre la economía. Muchísimas gracias, mi nombre es Yolanda Morales y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Voces en Directo cumple 4 años de acercar a nuestros lectores y seguidores de El Economista con los principales analistas, estrategas de inversión, autoridades económicas y funcionarios del sistema financiero mundial. Han sido más de 80 programas que nos han permitido llevarte de viva voz el diagnóstico y previsiones que tienen los responsables de administrar las finanzas del país. Tuvimos la oportunidad de conversar con los más altos funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de agencias calificadoras como Moody's, Fitch, HR Ratings, casas de bolsa, corredurías, bancos de inversión, instituciones crediticias, catedráticos. Nuestros invitados nos alertaron sobre el origen de la inflación que pegó este año al país. Y conforme avanzaba el mismo, nos ayudaban a entender por dónde sí estaba llegando la política monetaria y hasta qué punto su retorno escapaba de las capacidades del Banco Central. Implementamos una dinámica de comunicación donde nos comentabas tus dudas y nosotros se las transmitíamos a cada especialista financiero, completando un verdadero círculo de comunicación confirmado por los 30 millones de reproducciones que nos ayudaste a tener este año. Gracias por tu preferencia.